Bendiciones, mi gente de Hola Network. Qué bueno que están aquí una vez más con ustedes para compartir testimonios de impacto. Tenemos la segunda parte de un testimonio que a la gente le ha gustado. Les voy a dejar la primera parte por aquí para que vayan al canal y la vean. Recuerden suscribirse, activar la campanita y compartir para que este testimonio, este mensaje llegue a más personas. Tengo conmigo a mi hermano Wilmer Rodríguez con nosotros. Wilmer, ¿cómo estás, hermano? Mi hermano Miguel, bendiciones. Primeramente bendigo tu canal y bendigo cada obra que hoy Dios te permite accionar sobre este lugar. Bendecimos tu familia. Amén, amén. Y primeramente también le damos sentada al Espíritu Santo para que sea Él empoderándose de cada palabra que hoy coloquemos en esta obra de Dios, porque esto es obra de Dios también. Y bendecimos a cada persona también que también te apoyan en el nombre de Jesús. También hoy quiero saludar a mis pastores, mi cobertura de Venezuela, mi pastor Jesús Alvarado, mi pastora Rosani de Alvarado, Iglesia Casa de Paz, que también me ha permitido también bajo su cobertura estar aquí. Amén, qué bueno. Bendecimos a los pastores. Recuerden que esta casa está abierta para ustedes también. Bueno, ¿cómo Miguel, estás? ¿Qué tal todo? Todo excelente. Vamos a hablar aquí un poco más dándole continuidad. Vamos a hablar del poder transformador de lo que ha hecho Cristo en mi vida. En un momento te comenté parte de ese proceso donde estuve, donde Dios me pasó, donde Dios me estuvo para poder entender y abrirme el entendimiento, porque muchas veces caminamos en las cosas de Dios, pero no tenemos entendimiento. Amén. Entonces seguimos en oscura. Y más si el enemigo se ha encargado por alguna conexión de pactos generacionales que tu familia practicaba y eso venía por descendencia, como habla la palabra, eso también a veces te va a mantener en la oscuridad. Pero bueno, yo soy de los que digo, Miguel, de que Dios no obra y no trabaja donde no se lo permite. Eso es. Cuando la persona permita de verdad abrir su corazón a Dios y al poder absoluto que tiene Dios, porque a veces que la gente piensa que la oscuridad es soberana. No, la oscuridad no es soberana, el único soberano es Dios. Amén. El poder soberano lo tiene Dios. Entonces en un momento yo pude ver, gracias a Dios, y abrir mi corazón a Dios para que pudiera transformar mi vida. Y todavía te digo, Miguel, todavía sigue transformándola, porque es cuestión de carácter. Sí. Muchas veces la persona no avanza en las iglesias, en las congregaciones y en el mundo del camino hacia Dios, porque no deja que Dios transforme su carácter. Entonces le pide que transforme el carácter, pero nunca suelta. No se deja. No se deja. Entonces hay veces la palabra dice que nosotros somos como la mente de Cristo, pero para poder ser como la mente de Cristo tienes que tener actitud. Tienes que tener carácter. Wow. Y si no tienes carácter, ¿cómo hacemos? Sí. Primeramente, Miguel, quiero hablarte del amor de Cristo. Permíteme informar a la audiencia. Esta es la segunda parte de una primera entrevista que le hicimos al ministro, donde él dio su testimonio de cómo vivía siendo un brujo. Una entrevista que le ha gustado a la gente, que le ha llegado al corazón a las personas. Y en esta segunda parte queremos hablar de la transformación, de cómo él se acerca a Cristo y cómo Cristo restaura su vida, restaura su matrimonio, restaura su ministerio, le entrega un llamado importante a las naciones. Y de eso vamos a tratar hoy. Y de entrada, Wilmer, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo chocas con la roca, con Cristo, después de vivir esa vida de ocultismo y de oscuridad? Bueno, Miguel, hoy vamos a tener unos puntos muy poderosos que hablar aquí. Fuego, quémalo. El primer punto que vamos a hablar es cómo fue mi transformación. En un momento me encontraba en un momento de vida muy angustiada, oprimido por el ocultismo y por la iniquidad, por la falta de perdón, orgullo, rencor, ira y muchas cosas que estaban actuando en mi vida que yo no comprendía. Tremendo. Porque la palabra dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Eso es, sí. Y yo en ese momento era parte del pueblo porque no tenía el conocimiento. Entonces hoy quería decirte que
En un momento Dios me estaba hablando, porque Dios te revela por sueño, por figura, por muchas cosas. A veces Dios le habla, pero si tú no tienes el entendimiento, no comprenderás qué es lo que Dios te quiere decir. Yo siempre soy una persona que he tratado de prepararme físicamente, y a veces creemos que los deseos de la carne, porque tú haces ejercicio o comes bien o tratas de no comer lo que te hace daño, es lo que te mantiene. No, Miguel. Lo que te mantiene es estar en un nivel espiritual de sanidad. Pero es importante hacer ejercicio y comer bien. Claro que sí, es parte de la vida, Claro. porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces eso también, tienes que cuidar tu cuerpo, no hacerle daño, porque es templo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, en un momento caí en grandes enfermedades de muerte, que le doy primeramente la gloria al Señor y toda la honra, y mientras tenga aliento de vida siempre lo voy a dar, porque fue Cristo quien me salvó de estas enfermedades. Estuve en un momento de agonía, me puse muy delgado. Yo te podría decir, Miguel, que yo morí, porque a mí me sacaron de mi habitación muerto con los ojos blancos. Mi esposa, que Dios la bendiga, me daba bofetadas para que despertara en el mismo miedo y me decía que yo no reaccionaba. Amigos me ayudaron a sacarme de la habitación y me llevaron prontamente a un hospital. Y fue algo muy poderoso, porque cuando estoy en todo el frente de la emergencia, que abren las puertas para sacarme por los pies, fue algo como que Dios liberó mi alma y yo desperté, y lo primero que pregunté fue, ¿dónde estamos? ¿Qué hago yo aquí? Miguel, pienso que desde ahí comienza mi transformación en Cristo, porque después de esa ida a ese hospital, yo volví a casa. Tenía muchos valores altos, muchas cosas. Y un día yo le pregunté a Cristo, para hacerte, creo que te hice referencia en el video anterior, como a las 3 de la mañana, muy adolorido, porque estaba muy débil, me encontraba muy débil. Postrado en una cama, mi esposa roncaba, mis hijos roncaban, porque todos los días lloraban viéndome en esa acción. Y yo me doblé como pude, me senté en el borde de la cama, y lo primero que salió desde mi corazón, por eso que le digo a muchas personas, no te preocupes cuando le oras a Dios, porque tienes que saberte un versículo. Dios mira corazones, mira palabras reales. Dios no mira, que juro tú tienes que saberte la Biblia para poder orar. Lo primero que salió de mi corazón fue decirle, Dios, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? Si tú lo que quieres es que yo perezca, que yo muera, que me muera ya, pero que mi familia... Una pregunta. Eso fue esa situación cuando caes en cama. ¿Estabas todavía en la vida de ocultismo? Sí, ¿o habías aceptado al estaba Señor? todavía en la vida de ocultismo. Pero, no. ¿qué te llevó a ese lecho? Mira, me llevó a ese lecho porque te voy a ser muy sincero. A pesar que yo andaba en el ocultismo, Miguel, yo siempre he creído mucho en Dios y en el poder de Dios. Yo he estado en muchas situaciones de peligro. Tremendo. Y quiere que te diga algo, en esas situaciones de peligro, yo nunca le pedí a esos demonios de ocultismo que me libraran. Yo le pedía a Dios. Ok. Tú trabajabas por un bando, pero le pedías a otro. Eso es lo que te dice, porque la palabra te habla que tú no puedes ser ni frío ni caliente. Claro. Entonces, en un momento, por no tener el entendimiento de las cosas... Tú trabajabas para el diablo, y cuando estaba en lío con el diablo, llamaba a Dios. Mira, Miguel, hay mucha gente que tiene las cosas, está desenfocado. Uno dice, hay brujos buenos y brujos malos. Eso no existe. Todo eso es del diablo. Tremendo. Y hay brujas buenas y brujas malas, brujas blancas y brujas negras. Eso es mentira. Todo eso es ocultismo. Todo eso es ceguera del diablo para distraerte de las cosas de Dios. Tremendo. Y uno de este tema que hoy vamos a hablar, Miguel, es... Yo quiero hablar del poder de Dios que me ha colocado sobre mí. Yo también invito a las personas, y le hago la invitación por medio de tu canal, por medio de esta grabación, de que la idea que estamos aquí es para liberar a las personas cautivas, muchas personas que han sido procesadas en la brujería, en el ocultismo, y hoy le da miedo de retirarse porque amor pensará que va a pasar, que el diablo se los va a llevar, que el diablo... No hay más poder soberano que el de Dios. Tremendo. Ni el diablo, ni los ángeles caídos que habla la Biblia
son más poderosos que el poder de Dios. Tremendo. Ok, seguimos. Entonces, sales de tu casa, te llevan tu esposa, tus amigos, te dan galletas, te hacen de todo, en una ambulancia, te jalan los pies, llega el médico, ¿qué sucede? O sea, ¿de qué forma te encuentras con Jesús? ¿Tú sentiste Bueno, un llamado, una voz? ¿Cómo fue la cosa? Mi encuentro con Jesús era un momento de la misma opresión. Yo empecé a tener revelaciones y sueños extraños que a veces no entendía. Acércate al micro. A veces no entendía y yo a veces empezaba a analizar, Dios mío, pero ¿por qué he soñado esto? Hay veces que sueñas algo y quieres acordarte y no te acuerdas. ¿Te ha pasado eso? Claro, claro. Esos son sueños demoníacos, no son sueños de Dios. O sea, los sueños que tú tienes, que no te recuerdas, pero tú forzas de que me sueñas tal cosa. Son sueños demoníacos. O sea, mejor no forzar. Y yo vivía a veces soñando sueños demoníacos que acababa de recordar y no me acordaba, pero sabía que había soñado. Pero estos sueños donde ya se me estaban presentando sí me acordaba. Y ahí empecé a diferenciar una cosa de la otra. Okay. También, posterior, eso lo aprendí a medida de los estudios en liberación. Cuando ustedes se sueñen algo, que no se acuerden, no forcen, que eso no es de Dios. Sígame. Entonces, en los estudios, yo te había comentado que yo estudié liberación, gracias a mi iglesia, que tiene una escuela de liberación donde prepara líderes en liberación. Y aparte de eso, tú sabes que a mí me gusta escudriñar y lugar. Y yo me he puesto a estudiar un poco de la demonología que tiene que ver, porque la demonología es una rama de la teología que habla de los ángeles caídos y también de muchos espíritus inmundos que también tienen que ver con la demonología. Claro. Entonces yo empecé a unir piezas donde habían cosas que yo no comprendía porque no tenía la teoría, o mejor dicho, el principio. Perfecto. Porque todo comienza de un principio para poder llegar al intermedio o al final de lo que tú quieras pensar. Entonces ahí empecé a comprender las cosas y me di cuenta que Dios me estaba hablando. Yo he tenido revelaciones en Venezuela antes de venirme de aquí, que hoy aquí y no en Venezuela he entendido lo que Dios me quiere mostrar. Tremendo. Es algo fuerte. Entonces, hoy quiero decirte que también tu nivel de relación con Dios es lo que también te va a llevar a poder comprender las cosas de lo que Dios te quiere revelar, el nivel donde te quiera llevar. Un día creo que te comenté en una conversación, hay niveles donde muchas personas no caminan porque no tienen la unción, porque no tienen la unción de Dios para estar en ese nivel. Entonces, Dios no te entrega a ti cosas donde tú no vas a poder defenderte, porque su palabra dice que no te va a dar cargas que tú no puedas llevar. Y eso también pega con lo que te estoy diciendo. Eso me hace sentido, porque cuando yo vengo de Dominicana, aquí, me encuentro con la situación de la nación, el país. Hay cosas que no me resuenan, hay cosas con las que no estoy de acuerdo. Pero es hasta un sacudión, como diríamos un buen dominicano. Es hasta que Dios te sacude, es hasta que Dios te saca. Es hasta que tú tocas fondo, donde tú empiezas a ver lo que Dios ya te dio. O sea, para yo poder entender el llamado, lo que Dios me ha entregado por años, Dios tuvo que sacarme de mi país. Es increíble, tuvo que sacarme. Y aquí es que yo estoy empezando a ver, no es que he visto, estoy empezando a ver de qué se trata lo que Dios prometió hace años. Yo pienso que yo toqué fondo. Sí. Yo toqué fondo, Miguel, porque yo no comprendía, después de haber tenido tantas cosas, cómo lo había perdido todo y en un momento quedé sin nada. Pero yo toqué fondo, Miguel, porque un día Dios me dijo en un sueño lo siguiente. Después que Dios me sanó de las enfermedades, que yo le dije un día eso, porque yo le dije, Señor, si tú lo que quieres hacer de mí un guerrero, haz de mí un guerrero, pero líbrame de todo esto. Claro. Y desde ahí fue, Miguel, que empezó mi transformación en Cristo, porque yo he sanado de esa enfermedad de una manera sobrenatural. Y esto te estoy contando que ya tenía 60 días en cama cuando esto sucedió y pasé 90 días, o sea, 3 meses. No fueron 1, ni 2, ni un mes, ni 30, ni 20 días. Entonces, hoy quiero decirte, ¿sabe qué me dijo Dios un día en un sueño? No es con tu plata,
No es con tu sabiduría que tú te vas a sanar, es con mi poder. Tremendo. Un día quiero contarte esto. Yo bajo la dirección y la cobertura de mi iglesia, yo tenía un púlpito en casa, todavía lo tengo, que es representación de Cristo y de parte de la iglesia. Y ese púlpito yo lo cargaba de mi casa al sitio donde se hacía la célula, que es un sitio en la calle. Y un día la carne se quiso quejar porque yo iba subiendo, mi casa es de 2 pisos, yo subía la escalera con el peso del púlpito. Y no sé por qué vino a mi mente y me dijo, ¿hasta cuándo me cargas? Escúchame esto. Wow. Pero rápido mi espíritu reaccionó y dijo, ¿y aquel que cargó más peso que y murió por ti, dónde está? ¿Y sabe qué pasó después de eso? Ese día me acosté y estaba tan cansado que me quedé dormido. Tuve un sueño y Cristo me habló. ¿Y sabe qué me dijo? Tu púlpito soy yo. Wow. Entiende que te diga Cristo a ti que su púlpito es Él. Impresionante. Yo ese día quedé muy conmovido con eso que me dijo Cristo y yo entendí que lo que Cristo me enseña es que nosotros somos predicadores, somos enviados a llevar la palabra a tiempo y a destiempo, a donde sea. Pero el poder transformador está en el Espíritu Santo. Y mucha gente dice, pero es que yo no transformo. Es que transforma el Espíritu Santo. Sí, es que transforma el Espíritu Santo. Pero la palabra también habla que el Espíritu Santo mora en ti. Y si tú estás en santidad, te está usando de instrumento para que la persona sea transformada. Entonces, si tú llevas una palabra, tú estás soltando una palabra a una familia, una restauración, como tú lo quieras hacer, y el Espíritu Santo no trabajó ahí, yo te podría decir que algo está pasando, que está desenfocado. Tremendo. Entonces, yo entendí eso. Llego a los pies de Cristo de manera que llego a la iglesia. Fue algo muy fuerte, Miguel, porque yo tenía un carácter muy pesado. Yo estaba muy lleno de orgullo, de ira, de muchas cosas del mundo. Miguel, no, hoy lo digo con mucho compromiso. Y le doy gloria al Señor porque lo más que Dios ha trabajado en mí, en mi carácter, y lo sigue trabajando, Miguel. No te creas que ha sido una lucha entre la carne y la lucha por buscar de Dios. Y el que no renuncia a su yo interior, el que no renuncia a lo que no va con Dios, Dios no lo va a transformar, hermano. Y quiero que estas palabras las escuchen muchas personas que hoy tienen esa lucha, porque no solamente fue Wilmer Rodríguez. Hay muchas personas que tienen esa lucha, hermano. Viven de orgullo, de ira, de rencor, llenos de su sabiduría humana y no dejan que el poder de Dios pueda transformarlos, llevarlos a niveles. Hay personas que han venido a este mundo para ser grandes líderes, hermano, para ser grandes, para que Dios haga grandes cosas con ellos. Pero si no se lo permiten. Wow. Está poderoso esto. Está poderoso. Sí. ¿Cómo empieza tu transformación? Mira, mi transformación empieza un poco fuerte porque yo te comenté. Claro, del mundo que tú vienes, dejar esas prácticas. No tanto eso, había vivencias que también no tienen que ver con el mundo, que eran estructuras que tú creas en el caminar, sí, o en el trabajo, muchas cosas. Tal vez a veces yo también entendía que había muchas cosas serias que no permitían que yo avanzara porque era también enseñanza o disciplina de mi trabajo. En un momento cuando empecé allá a la iglesia, todo el mundo en la iglesia habla de ese momento. De hecho, en estos días hay un video por ahí que luego te lo voy a enseñar, y mucha gente lo ha visto ahorita y dice, si ese era el Wilmer de antes, no hacía ese video. Tremendo. Entonces hoy quiero decirte que Cristo en mí fue quitando ese ego, ese carácter, ese querer de que sabía más que todo el mundo. Son cosas que operan, que no te llevan a nada, Miguel. No tengo palabra de verdad para decirte todo lo que me encontraba cegado. Cuando empecé a la iglesia estaba muy rígido,
muy rígido, todo el mundo se daba cuenta. E inclusive hay un testimonio que lo quiero contar aquí. Cuando yo empecé a la iglesia todavía estaba en esa cosa del ocultismo. Yo tenía lo que Dios reprenda en el nombre de Jesús, nos cubrimos con la sangre de Cristo, un hildé, lo que usan los santeros. Y yo he ido a la iglesia con ese hildé. Y hay un testimonio, mis pastores cuando escuchen esto se van a reír. Los líderes que corrían. Todo el mundo, cuando me veían, porque un brujo ha venido a la iglesia. Llegó el brujo. Y ve lo que hace Dios. Ya tenía días, ya como 15 días, entrenando en el gimnasio. Se me ha roto eso solo. Wow. Y todo empezó a caer en el piso solo. Se rompió. O sea, ya el Espíritu Santo estaba trabajando en mí. Un día me tocó el Espíritu Santo, Miguel, y no paraba de llorar. Es algo muy fuerte porque tú le dices al cuerpo, ya no llores más, y tú te paras. Y yo trataba de hacer eso y no podía parar de llorar. Me había tocado el Espíritu Santo y yo veía así agachado con pena y veía para los lados porque estaba apenado porque yo lloraba, lo que es el ego. Y ese día, para remate, mi pastor se acercó, me han ministrado y la cosa fue más fuerte. Poco a poco Cristo fue trabajando en mí. Yo me decidí a avanzar en las cosas de Cristo. Empecé a hacer todo tipo de estudios, donde habían talleres que tenían que ver con enseñanzas bíblicas. Yo me metía, eso sí tiene mi iglesia, la iglesia de nosotros, que mis pastores se mortifican por enseñar. Mi pastor dice que él no tiene ovejas, que él tiene discípulos. Tremendo. Por enseñar y traer mucha enseñanza para que el pueblo crezca en conocimiento. Y los bendigo en el nombre de Jesús, porque hoy muchas iglesias no avanzan también por falta de eso, Miguel. Ellos se preocupan mucho por eso. Y bueno, ahí estaba yo metido en toda enseñanza, que si puedo, a veces la carne se oponía, pero yo iba. Y en un momento empezó el taller de liberación de 1 año y 2 meses. Y en un momento la carne no quería, porque tú sabes cómo la carne se opone a todo lo del espíritu. Eso es una lucha que siempre la carne tiene con el espíritu. Y yo decidí hacerlo. Tuve muchos obstáculos, porque dentro de los obstáculos fue la venida de mi familia aquí a este país. Y eso me llevó a mucha aflicción. Estuve a punto de dejar el taller. Le doy gracias también a los amigos, a los hermanos que me ayudaron, y la fortaleza de Dios también a continuar, para no extendernos un poco fuera del contexto. Pero para la obra y gracia del Señor me gradué, tuve mucho conocimiento en eso, y hasta ahorita, Miguel, no me he quedado ahí y he tratado de aprender mucho más de lo que pude recibir. Hay que seguir. Entonces, hoy quiero decirte que uno de los temas que hoy estamos grabando, gracias primeramente a Dios que nos ha unido, y segundo a ti, a tu familia y a este canal que hoy es abierto, que en nombre de Jesús lo bendecimos y declaramos que sea de crecimiento. Es que, Miguel, yo quiero empezar con un ministerio de liberación, a empezar a trabajar en personas. Sé que aquí en España hay muchas personas, muchas almas cautivas. Yo creo y confío en lo que Dios ha puesto en mí para apoyar, para expandir su nombre, para la gloria de su nombre, para liberar a todas esas personas cautivas que tal vez no conocen de Cristo. Y hoy, Wilmen Enrique, que ya no trabaja para las tinieblas, y quiero apuntar esto. Claro. Yo soy un guerrero del reino de los cielos, trabajo para Cristo en el nombre de Jesús. Quiero que esto escuchen las personas, porque vamos a estar dejando por aquí mi canal también. Próximamente voy a abrir un canal de YouTube con tu ayuda también. Mi TikTok, donde me van a poder escribir y yo podré ponerme en contacto con las personas para ayudarlo a ser libre de toda opresión demoníaca, porque muchas veces las personas se enferman y caen en cautiverio y piensan porque son por cosas tontas. La gran mayoría, el 95% del 100% son por cosas espirituales. Falta de perdón, iniquidades, traemos pactos que han hecho nuestros familiares y a nosotros también nos procesan, conductas de casa que también nos procesan, y muchas cosas más. El canal también va a estar dando enseñanzas de todo esto, e inclusive queremos dar un taller a personas que se quieran apuntar
para darles estudios, para que sirvan también de expansión, para crear nuevos líderes para este país también, para que también ayuden a llevar el contexto de Cristo y a liberar todo cautivo que las tinieblas y la oscuridad quieran mantener bajo opresión. Tremendo, tremendo. Esto está poderoso, está poderoso. Luego de una restauración en Cristo, ¿verdad? Recibes el llamado, pero un llamado a la liberación del alma, ¿verdad? Por la experiencia que tienes en el ocultismo, sé que Dios trabaja así. Dios te usa diría yo, en tu terreno, ¿verdad? Te permite conocer de lo que sabes, luego te trae a la luz y te capacita para identificar en las personas los problemas que le achaca, que mucha gente no entiende por qué se mantiene dando vueltas y vueltas en el mismo círculo vicioso, repitiendo patrones. Hay cosas que tienen que ver con patrones psicológicos. Mi esposa lo trabaja en la psicología. Pero hay otras cosas que tienen que ver con el tema espiritual. Y es a lo que tú te refieres. Entonces ahí es donde entra la liberación del alma, la sanidad espiritual. Y sería bueno, Wilmer, que tú le expliques a las personas por qué, aún dentro de la iglesia, las personas necesitan liberación y sanidad interior. ¿Qué viene siendo la liberación del alma? Miguel, el primer punto que quiero hablar. Hay un tema muy fuerte que muchas personas no comprenden y es que muchas personas tienen fracciones de su alma en cautiverio. Fracciones, fragmentación. Fragmentaciones de su alma la tienen en cárceles de cautiverio. ¿Por qué las tienen en cárceles de cautiverio? Por pecados ocultos, por pecados que no le han entregado a Dios y no han nombrado. Y eso te va fraccionando parte de tu alma del 100% en cárceles de cautiverio. Hay muchas personas que tú los ves caminando allá afuera y tienen tal vez un porcentaje muy poco de su alma en activación. Porque la gran mayoría, por iniquidades de pecado, por falta de perdón, por pecados ocultos que no han nombrado, amargura, que no le han presentado a Dios, la tienen en cautiverio. Wow. Y eso es un nivel espiritual muy fuerte que muchas personas no comprenden. Yéndome al paso 2, esas personas necesitan el apoyo, la instrucción y la guía para poder ser libres y que esas fracciones se liberen para poder tener su alma en un 100%. Eso también apunta que la persona viva enferma, que tenga enfermedades por niveles espirituales que no son terrenales. Espérate, líder, espérate, que te estás metiendo lejos. O sea, tú me estás diciendo que hay gente que está enferma y es porque tiene demonios. Positivo. El 95% de las enfermedades que muchas personas padecen son demoníacas. Y a veces entran en el cuerpo humano por falta de perdón, por iniquidades, por pecados ocultos, por rencor que le tenemos a otras personas y no la liberamos porque no pedimos perdón. ¿Me entiendes? Y si perdonamos, no perdonamos realmente. Dios mira tu corazón. Eso Dios, es lo que hace que la gente fraccione parte de su alma en cárcel de cautiverio. En cárcel de cautiverio. Entonces, hoy quiero decirte que son cosas que las personas no conocen. Todo eso queremos facilitárselo a las personas para que puedan ser libres y también sirvan de enseñanza para que ellos también se lo lleven a otras personas, transmitan lo que Dios hará en ellos, porque yo confío y creo en lo que Dios hará. Tremendo. Wilmer, entonces hay gente en la iglesia que está en la silla, en ese modo, que levanta la mano, adora a Dios. Claro que sí, Miguel. Claro y necesita liberación. Miguel, tú conoces un poco. Déjame hacer un llamado a la gente, Wilmer. Mire, usted que está sentado en la iglesia, levantando la mano y adorando, y tiene problemas de falta de perdón, tiene resentimiento, amargura en el alma, usted necesita liberación. Póngase claro. Siga, profeta. Miguel, hoy quiero decirte algo. Las iglesias, no hay iglesia perfecta. Claro. Sabemos que las iglesias están llenas de personas pecadoras, a pesar de que podemos ser cristianos. Tal vez unos mantienen la santidad, tal vez, pero todos somos pecadores, Miguel. Pero está en nosotros
reconocer el pecado y correr prontamente a los pies de Cristo y presentárselo con nombre. Porque no solamente decir, Señor, perdona mis pecados. Los pecados se nombran con nombre. Señor, por ejemplo, te pido perdón porque le he mentido a Pedro. Sí. He murmurado de María. Ahí estás nombrando los pecados por su nombre. Velo ahí. ¿Sabe? Porque si no se convierten también parte de un pecado oculto. ¿Sabe? No basta decirle al Señor, Señor, perdóname. Los pecados se nombran. ¿Sabe? Claro. Entonces, hoy temprano hablaba con una hermana y le decía que hay veces que llega el hermano y se acerca a hablarte de otro hermano. No prestes tus oídos para eso. Porque sin ser un pecador te conviertes en un pecador. ¿Por qué? Porque estás patrocinando pecado. Tus oídos es la boca del Espíritu. Y lo que tú escuchas afecta. Tremendo. Entonces yo hoy le digo a esos hermanos que le encanta ir a otro hermano a hablar mal, que el hermano receptor le diga, háblame de Cristo, no me hable de murmuración ni de chisme de nadie. Porque cada quien tiene su proceso, cada quien tiene su encuentro con Cristo. Entonces allá la persona con Cristo. ¿Sí me entiendes? Claro. Hoy quiero desatarte algo muy poderoso. Suelta todo. Quiero decirte, mira. No te quedes con nada. Todo el poder del evangelio está en el amor. Y tú me preguntarías, Miguel, ¿por qué en el amor? Cristo hizo todo por amor. Transformó vidas por amor. Wow. Hizo milagros por amor. Y hoy quiero soltarte una bomba. Que anoche lo hablábamos mi esposa y yo en una lectura. Mencionábamos eso. Increíble. Y hoy quiero soltarte una bomba. La palabra dice, no le deba nadie a nadie. Oramos unos por los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Wow. ¿Qué te quiere decir este versículo? Te quiere decir que no le debas nada a nadie sino amor. Y hoy quiero soltarte una bomba. ¿Cómo que Jesús sabía que Judas lo iba a herir y lo amaba? ¿Y cómo que Jesús sabía que Judas robaba y no lo llamaba ladrón? Eso es amor. Tremendo. Entonces, dime, poderoso, ¿eh? A pesar de que Cristo murió en la cruz por cada uno de nosotros y fue golpeado, escupido, lacerado, latigado, ofendido, pero todavía intercedió por el que le pegaba, por el que lo escupió, por el que lo laceró. Claro. ¿Y qué le dijo al Padre? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es amor. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que es un nivel tan profundo, Miguel, que todavía no lo hemos podido comprender. Estoy de acuerdo contigo, líder. Todavía no hemos llegado a ese nivel. No hemos podido comprender, ¿sabes? Poderoso. Porque mientras no mueras a la carne, no vas a comprender ese nivel. Yo creo que ahí radica el mensaje de Jesús. Él decía, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Pero decía, ámense los unos a los otros. Claro. Pero también decía, el reino se ha acercado. O el reino está entre ustedes. Y a lo que Jesús se refería a esa capacidad de amar, amén, esa capacidad de perdonar, de ser bondadoso, de ser misericordioso. Amén, amén. Y ese fue, el mensaje que Jesús vino a traer, que la élite del momento no pudo aceptar. Pero hay algo más poderoso, porque la palabra te dice que el amor cubre multitud de pecados y multitud de faltas. Amén. Entonces tú ves que todo gira en el amor. El poder de Dios gira en el amor. La creación del universo fue con la intención del amor. Claro, temprano conversabas, me voy a salir un poquito del contexto, dale. Temprano conversaba con tu esposa porque estaban hablando algo de que se mueve mucho en el nivel espiritual. Y saliéndome un poco del contexto, hablaban de cómo operan las personas a veces. Tremendo. Y yo le decía a ella que bendigo su vida, la vida de tu esposa, tremendo, porque aparte de ser psicóloga también se mueve en un mundo espiritual. Sí, y ella va a comprender lo que yo le quise decir. Bien alineado. Hay personas que van al pastor porque según, entre comillas, le hace falta una liberación. Y el pastor dice, no, esa persona está bien. Lo que tiene un problema psicológico. Y van al psicólogo. Claro. Y el psicólogo dice que no tiene nada. Pero lo que no saben es que dentro de la persona están operando muchos demonios. Y te pongo como, por ejemplo, lo siguiente. Cuando tú a veces ves una persona y tú dices, esa persona es bipolar. Hoy está brava, mañana se ríe, mañana no está. No es bipolar. Son los demonios
que están operando dentro de esa persona. Que es un área, perdóname, ministro, es un área que la psicología no entiende. Entonces yo a mi esposa le decía como psicóloga, si tú como psicóloga manejas la parte de la guerra espiritual, va a ser una bomba de tiempo. Porque cuando venga el paciente, se dice, venga el paciente a terapia, tú le trabajas la conducta y como profesional identificas la conducta, pero también como ente espiritual, con el discernimiento te vas a dar cuenta que hay una demonización o hay una influencia de un espíritu. Y tú no vas a forzar una demonización o no vas a ¿cómo se llama esto? A confundir una demonización con una falta de carácter o con una mala conducta. Cuando sea la conducta, míreme, haga esto, haga lo otro. Cuando sea demonización, venga, se le saca los demonios, respire profundo, tosa y se le saca. Miguel, pienso Son que herramientas. es algo de discernimiento. Sí. Y hay muchas personas, podemos ver muchos pastores, muchos evangelistas, muchos profetas, muchas cosas, pero también vemos personas que hay veces que no están en el discernimiento. Y yo quiero darte, Ese es el punto. Quiero darte un ejemplo. Estoy por preguntarte hace rato. Tiene que ver con discernimiento. Una vez llegó un testimonio. Sí. Una chica a una iglesia, para no dar nombre, y esta chica traía un problema de frustración porque había sido violada por su padre. Pero el pastor, en lo que la miró y la pastora, se preocuparon más porque ella no tenía un vestido largo o porque no estaba vestida adecuado. Pero no tuvieron el discernimiento de que esa niña traía una frustración, un trauma. Entonces, es más de discernimiento que de conducta. Y muchas iglesias hoy se preocupan si el que va lleva una gorra, si el que va lleva una camisa. Todo en el camino Cristo lo acomoda. Claro, claro. Pero lo importante es el corazón que está accionando hacia Cristo. ¿Me entiendes? Perfecto. Entonces no le cortes. Muchas veces el mismo cristiano hace retroceder al que está comenzando. ¿Por qué? Porque no tiene el nivel espiritual ni la madurez espiritual para comprender, y todavía sus ojos no están puestos en Cristo, el consumador y salvador, sino en la mujer y en el hombre. Y el hombre y la mujer, ¿qué dice? Lo van a hacer tropezar, lo van a hacer retroceder. Entonces muchas veces no entendemos eso. Hay veces vemos hermanos que están en la congregación y se están durmiendo. Entre comillas puede ser porque de repente el pastor tiene profundidad, pero predica más a maestro. Pero también puede ser que tú no sabes si ese hombre trabaja toda la noche y si ha venido, amanecido al culto. Sí, sí. Entonces todo a veces es discernimiento, ¿sabes? Entonces yo he aprendido que antes de hablar, primero trato de discernir, pero no todo el mundo tiene el don de poder accionar cuando miras qué es lo que está operando. No todos tienen ese don. Pero hay un punto importante. El discernimiento en el pastor o en el líder es indiscutible, se necesita. Pero también en la persona. Porque mi pueblo perece porque le falta conocimiento. ¿Cómo puede una persona identificar o saber que está siendo poseída, influenciada, atacada por alguna entidad o demonio? Mira, una persona para darse cuenta que está siendo accionada, frustrada por una entidad demoníaca, simplemente se analiza en qué tiempo están empezando a suceder cosas en ella, en su cuerpo, que antes no pasaban. Y entonces tú te empiezas a preguntar tú mismo, ¿qué he hecho yo fuera de lo que yo hacía, que ahora esto que no existía está existiendo en mi vida? Tremendo. Pero es muy fuerte, Miguel, porque los demonios tratarán de que tú no llegues a ese punto. Y tú siempre vas a necesitar la guía de alguien que esté en Cristo, sí, para que te pueda discernir y ayudar. Estoy de acuerdo. Es una venda. Sí, en la búsqueda en la oración, la llenura del Espíritu. El Espíritu viene y te va revelando, te va mostrando cuando tú oras, ayunas, te va mostrando cosas que tal vez tú no entiendes. Y ahí es donde entra el mentor, donde entra el líder. Tú vas a donde tu pastor o tu líder. El pastor estaba orando y sentí tal cosa. O tuve un sueño tal cosa. O sentí algo en la casa. Me vino un pensamiento, un recuerdo de antes.
Tú se lo comunicas a tus líderes y ellos ya con la experiencia, con la capacidad que tienen, te pueden decir, mira, esto es por esto se llama esto y se trabaja así, así y así. O sea que es un trabajo en conjunto, tanto de la persona Claro, para eso existen los diáconos, los líderes, para guiar también al pueblo de Dios, a la congregación, a la grey, pues. Y totalmente de acuerdo en lo que tú acabas de decir. Mira, Miguel, yo pienso que... Perdóname, con esta información no queremos desinformar. Tampoco queremos quitarle autoridad ni poder a Cristo y al Espíritu Santo. Pero es una realidad. La demonología es parte es una rama de la teología que es importante, igual que la angelología, igual que otros puntos importantes, que es bueno que la iglesia lo sepa, es bueno que la gente lo sepa, porque son cosas que se dan. Son situaciones que se dan y hay que conocer al enemigo. Tú podías pelear con él. No pelear, no salir a pelear, pero conocerlo, vas a saber por dónde viene. Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo, Miguel. Mira, Miguel, quiero hoy dejarle esta enseñanza al pueblo de Dios. Y cuando hablo al pueblo de Dios, todos somos pueblo de Dios. Así es. Porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Claro. Dios nos ama a todos. Ojo, Dios se aleja de la persona es porque la iniquidad, la falta de perdón, los muchos pecados, la Biblia te demanda que Dios se aleja de la persona. Pero siempre Dios, quiero que hoy sepas esto, Dios siempre te va a aceptar y te va a esperar con los brazos abiertos. Amén. Y si no, se lo preguntan al hijo pródigo. Hoy quiero decirte esto, Miguel. Discernimiento te lo da mucha relación con Dios. Hay que tener mucha relación con Dios. Y cuando te hablo de relación, no te hablo de religión. Porque religión, yo te voy a dar el punto de concepto mío de una religión. Religión es aquella persona que busca de Dios solamente cuando está en problema. Religioso. Sí, cuando digo religioso, que ve una religión en una relación. El religioso es todo aquel que va a la congregación cuando está de buenas. Tremendo. El religioso es aquel que ora cuando está de ganas. Atención los religiosos. Pero relación con Dios es todo lo contrario. Es el que se levanta, y lo digo con mucho compromiso. Ojo, no juzgo a nadie. Quiero solamente que estas palabras abran el entendimiento de cada persona que ve este video. Es pararse de la cama sin cepillarse. Y lo primero que agarras es la Biblia. Lo primero que haces es orar. Lo primero que haces es preguntarle y darle gracias al Señor por un día más de vida y decirle, Señor, agradezco yo delante de ti que tú hayas vuelto a mí mi alma. Porque es un nivel. El alma sube a Dios. Atención aquí. Hay un versículo en los libros de los Salmos, no recuerdo bien, Miguel, pero sí te puedo decir el versículo que dice, en ti encomiendo mi espíritu. Tú que me has redimido, oh Jehová, dueño de toda verdad. Creo que este salmo lo escribió David en sus momentos de angustia cuando pasaba por todos aquellos procesos de ataque. Los mejores salmos de David era cuando estaba y de angustia. metido en lío. Y hoy también quiero hablarte para que esto sirva para familias y los padres y también las madres tengan una guía sobre los hijos. Hoy muchos hijos se están perdiendo porque hay padres cristianos y madres cristianas que quieren cortarle el proceso a los hijos. Tremendo. Y yo quiero decirte algo muy poderoso, Miguel. ¿Tú sabes cuál fue el problema de Salomón? ¿Cuál fue el hijo? Que no tuvo proceso porque David le mató todos los enemigos. Wow. Y cuando él llegó en un bello reino, no tuvo proceso, no tuvo la fuerza espiritual para no caer en todos los pecados que cayó, ¿sabe? Y hoy muchos padres quieren matarle los procesos a los hijos. Déjenlo que vivan sus procesos, porque no puedes hablar de lo que no vives. Y hoy quiero dar una enseñanza muy poderosa. Tratamos de guiar al pueblo de Dios, pero muchas veces no podemos intervenir. Cristo me ha enseñado a no intervenir en el proceso de nadie. ¿Por qué?
porque tú no puedes hablar de lo que no vives. Tienes que vivir tu proceso para poder contarlo, porque el proceso es lo que te va a llevar a la enseñanza. Y si no, se lo preguntamos a José en la Biblia. José pasó por muchos procesos. Y el proceso de José fue la victoria de Cristo. Porque muchas veces Dios te mostrará la visión, pero no te muestra el plan, porque el plan siempre es de Dios. Ahí es que está el asunto. ¿Me entiendes? El Señor me llamó y tú quieres arrancar por ahí, pero hay un proceso. Y empiezas a chocar. Lo que tienes que hacer es pedirle a Dios, cuando Dios te llame, pídele a Dios el proceso. Señor, mándame el plano completo para saber qué es lo que voy a hacer. Relación, mucha relación con Dios. Estoy de acuerdo contigo, hermano. Quiero preguntarte algo. ¿Por qué tú entiendes que una persona necesita liberación? Mira, yo entiendo que una persona necesita liberación muchas veces por sus conductas. Son conductas que se manejan en contra de los principios, estatutos y mandamientos de Dios. Te das cuenta que la persona está sobre pecados de mentira, tal vez en laxivia, en lujuria, en adulterio. Y ya cuando tú empiezas a abrir esas pequeñas brechas, ya tú le estás dando legalismo al diablo para que opere en ti. Porque ningún espíritu inmundo opera en ninguna persona si no se lo permite. Son espíritus sin cuerpos, y un espíritu para operar necesita un cuerpo. Entonces, por la mínima brecha que tú le abras por un pecado, por ahí se va a introducir. Y después que se introduzca, poco a poco, vas a ir entrando de un pecado en otro, de otro en otro y de otro en otro. O sea, así como le da permiso para entrar, tiene que darle permiso para salir. Claro. No, el permiso para salir es el nombre de Jesús. La palabra dice, en mi nombre echarás fuera demonios. Pero recuerda que Jesús es un caballero. Él no entra si tú no le das acceso. No, claro que sí, positivo. Pero te repito, ningún espíritu inmundo que tú con la autoridad que Cristo ha puesto en ti y digas en el nombre de Jesús te reprendo y sales de ese cuerpo, no te metas de acuerdo. Accederá. ¿Qué es lo que pasa con eso? Las personas necesitan liberación para poder vivir un mundo más accesible, más pegado al camino, la verdad y la vida que es Cristo. Entonces hoy las personas quieren vivir en su mundo. Entonces cuando tú lo sacas de su zona de confort, la persona empieza a perturbarse, pero no es la persona, es lo que está operando que lo perturba. Claro, que no quiere que tú avances. Entonces es un tema que tenemos que ir mientras la persona... Acuérdate que te he dicho que Cristo, Dios mismo, no trabaja donde tú no se lo permites. Así. Y si una persona no quiere ser liberada porque él no le place buscar de Cristo, ¿cómo hacemos? Entonces... No, si no quiere, no quiere. Por eso es que Jesús cuando salía a una aldea, veía a un endemoniado, pero lo que Jesús le preguntaba, ¿quieres ser libre? ¿Quiere que te sane? ¿Quiere que haga tal cosa? Jesús no se metía en la vida de nadie. Pero hay algo más fortaleza, hay algo fuerte. Fueron varios, pocos casos en los que Jesús interfirió. Claro, pero eran ellos que buscaban a Cristo. Claro. Si tú te pones a ver, Cristo no buscaba a nadie, ¿sabes? Sí. La multitud escuchaba el poder de Dios que había en Cristo. Sí. Escuchaba sus prodigios, los milagros, y buscaban a Cristo. La sanidad y la liberación empieza a suceder cuando sabes reconocer en el hoyo en el que estás. Mientras no reconozcas, mientras no veas en la situación en la que te encuentras y alces tus ojos a la luz, no hay forma de que el conocimiento te llegue para ser libre. Porque sin conocimiento no hay libertad. No hay libertad, no hay forma de que avances en la vida, no hay forma de que conquistes lo que Dios tiene para ti si no entras en un nivel de conocimiento y de conciencia para identificar cuáles son esas cosas que han impedido que lo que Dios te prometió se manifieste. Por eso, este camino, este proceso, como decía el profeta, son procesos, son momentos, son circunstancias que hay que vivir para experimentar y conocer, para que entonces lo que Dios te prometió se manifieste, pero lo que Dios te quiere dar, te lo quiere entregar completo, y por eso necesitas ser libre, por eso necesitas la sanidad, por eso necesitas que tu vasija esté preparada para recibir. Y es la única manera en la que podemos dar testimonio vivo
del llamado y el encuentro personal con Cristo en nuestras vidas. Miguel, antes de continuar, quiero dejarte algo claro, porque yo no tomo posesión de lo que no me han entregado. O sea, sí. Yo soy evangelista, ungido, no más profeta. Te lo digo porque como has nombrado profeta, Vale. yo no me tomo la palabra de Dios en juego y Evangelista. mucho menos lo que no me han dado, Eso es. ¿sabes? Yo soy con mucho compromiso, sí te digo que soy evangelista porque Dios me ha ungido por medio de mis pastores. Hasta los momentos no me han entregado al ministerio de profeta y lo quiero dejar claro aquí porque no me gusta hablar de la verdad de Dios. Muy bien. ¿Sabes? Y esto te lo digo con mucho compromiso porque hay mucha gente en la calle diciendo es bueno, si la audiencia hay mucha sabe gente ya. diciendo que son profetas, que son pastores, que son cosas y no son nada de eso. Claro. Y entonces yo quiero dejar claro aquí la verdad verdadera de lo que hay. ¿Sí? No, que quede claro. Evangelista, profeta, a veces se me sale, casi siempre le digo. No te preocupes, no te preocupes. Evangelista, Wilmer. No te preocupes. Entonces, hoy continuamos hablándote un poco del tema. Queremos dejar claro al pueblo, a esta nación, España, incluso al mundo entero, porque estoy abierto al mundo entero, sí, claro. Donde estén en cualquier momento. Voy a dejar también mis conexiones como TikTok. Próximo voy a abrir un canal de YouTuber, para que las personas me puedan escribir, donde estoy totalmente a la disposición de las personas que quieren escribirme, porque por falta de Cristo en su corazón, que quieren ser libres de todo cautiverio, libres de todo pecado, quieren buscarlos el verdadero camino, es Cristo. Hoy quiero decirle que la palabra dice, y en estos días una persona me preguntaba, ¿por qué usamos el nombre de Cristo primeramente? Tremendo. ¿Por qué usamos el nombre de Cristo primeramente? Quiero decirle, Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5 dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y si le queda un poco de duda, también dice en otro verso que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por medio de Él. Sí. Y si le queda también otro poquito que preguntar, de tal manera Dios amó el mundo que entregó a su único Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Tenemos menudo para devolver. Entonces, hoy quiero decirle que no hay otro nombre, que no hay otro hombre. Solo Cristo es el poder transformador. Cristo es el único que te volverá al principio que fuiste creado por Él. Es el que te dará la paz, es el que te dará la tranquilidad, pero cuando buscas la relación verdadera con Cristo, no es a tu manera. Y el gran problema del pueblo y del mundo, de las naciones y de muchas personas, hombres, niños y mujeres que incluso van a la congregación, es que Cristo se moldee a ellos. Eso no existe. Nosotros somos los que nos debemos moldear a Cristo. Y Miguel, ese es el gran problema. Está fuerte, está poderoso. Señores, no olviden suscribirse al canal, activen la campanita y compartan este mensaje para que le llegue a todo el mundo. Evangelista, palabras finales para las personas y nos vamos de aquí. Hoy quiero decirle las palabras finales. Primeramente, sigan este canal que ha sido de bendición para abrir el entendimiento de muchas personas. Y primeramente le damos la gloria a Dios y al Espíritu Santo que nos permite caminar y avanzar. Y le doy gracias al Señor porque en las cosas de Dios no existe suerte, en las cosas de Dios no existe coincidencia, solo hay propósito. Y este momento es un propósito de Dios para algo que se viene más poderoso. Estaremos en contacto, le dejaremos las redes también para que nos puedan escribir y para que puedas ser libre. Acuérdate de lo que te he dicho. Cristo es el nombre, Cristo es el hombre que transformará tu vida, tu hogar, tu familia, de todo lo que ha sido oprimido por el enemigo, por el ocultismo, por la oscuridad. Pero hoy quiero decirte algo más poderoso, que lo que te ha sido quitado por el enemigo, Cristo te lo devolverá 10 veces más. Dios me los bendiga y Dios los guarde. Hola Network.